Buenas noches compañeros, el día de hoy voy a continuar hablando sobre AWS, en este caso sobre la siguiente capa de seguridad que son las ACLs. Como lo explicábamos en el video anterior, las ACLs funcionan como un firewall virtual que, a diferencia de los security group, están a nivel de su red y que adicional a eso me permiten configurar tanto reglas de entrada, reglas de salida, y adicional a eso me permiten o denegar o permitir tráfico. Hay una serie de puntos que son muy importantes para tener en cuenta, y como lo es este, que es como el más importante, y es el número de la regla. En las ACLs, las reglas empiezan evaluando desde la regla más baja hasta la regla más alta. Digamos, eso lo voy a hacer ahorita en el ejemplo y explicarlo cómo funciona esto. También hay otro punto, hay otra serie de puntos importantes, y es que cuando se configuran S2 con las ACLs por defecto, estas ACLs por defecto permiten que el tráfico fluya sin ningún tipo de restricción. Normalmente él permite y denega todo, ¿sí? De esta manera pues no hay ningún tipo de seguridad aplicado, que es sobre lo cual estamos trabajando en este video. Entonces eso es muy importante. Siempre trata de no trabajar sobre las cosas que vienen predeterminadas. Hay algo también muy importante, y es que a nivel de IPv4 hay tres tipos de puertos. ¿Sí? Están los puertos bien conocidos, que van desde el puerto 0 hasta el 1023. Y normalmente estos puertos son de aplicaciones comunes. Ejemplo, que ya pues, por eso se dicen conocidos. Por ejemplo, está el HTTP, HTTPS, el SSH, el ICMP. ¿Sí? Entonces, estos puertos normalmente son modificados por el usuario root en un sistema. Están los puertos, el segundo nivel de puertos son los puertos registrados, que van desde el 1024 hasta más o menos bueno, acá también depende del tipo de, de sistema operativo. Entonces estos puertos normalmente, bueno, depende del sistema operativo y pueden ir normalmente desde el 1024 hasta el 49151. Y finalmente vienen lo que son los puertos efímeros. Estos puertos normalmente se utilizan para realizar conexiones clientes en servidor, pero que son temporales. Una vez estos puertos, la conexión se termina, el puerto se libera, ¿sí? Y este rango de puertos normalmente depende. Acá, por ejemplo, en esta CL personalizada, hay un ejemplo que indica de que el rango de puertos que solamente es para va desde el 32.000 hasta el 65.000, y que solamente permite las respuestas IPv4 salientes a clientes de Internet. Por ejemplo, al ofrecer páginas web a usuarios que visitan los servidores web. Ya les explico más o menos cómo funciona esto. Entonces, dependiendo del sistema operativo, eso es importante, el rango cambia, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, dice que para muchos kernels Linux van desde el 32.000 hasta el 61.000. Para versiones Windows van desde el 49.000 hasta el 65.000. Digamos, en Windows es muy fácil poder identificar estos puertos, y esto simplemente se debe ejecutar un comandito que es el siguiente. Entonces, por ejemplo, para Windows yo solamente ejecuto este comando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá me dice que este sistema operativo, los puertos efímeros van desde el 49.152 y que hasta el 65.000, y que tienen 16.000 puertos efímeros disponibles. Para sistemas Linux, simplemente se ejecuta un comandito, y es el siguiente. Entonces acá con cap imprimo y le digo que me traiga la información que está en este fichero, y acá me dice que va del 32.768 hasta el 60.000. Sí, que es más o menos, que está más o menos alineada con la
la documentación. Sin embargo, pues ellos recomiendan que para este tipo de cosas que obviamente vayan a la documentación ya de los sistemas operativos. Digamos, acá es importante tener claro esto porque voy a poner un ejemplo. Acá yo puedo saber y voy a mostrarles cómo funciona esto. Cada vez que un cliente se conecta a un servidor, él lo hace a través del puerto de escucha y lo hace a través de un puerto efímero que se conecta por cada solicitud que ingresa al servidor. Entonces, por ejemplo, con este comando yo puedo identificar cuáles son los puertos TCP que se están conectando. Entonces, mira, esta es mi dirección IP pública. ¿Sí? Voy a ejemplo. Esta la coloco acá sin problema porque, pues como esto es un router de hogar, cada vez que yo reinicio el router, esta IP pública cambia. Entonces, mira, está la 190, termina en 202, 130. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que yo inicio una conexión contra el servidor, él lo hace a través del puerto de escucha y él me asigna un puerto efímero para el cliente. Entonces acá, por ejemplo, tengo el 60.000. Si yo acá, por ejemplo, voy a ver si puedo hacer acá, mira, telnet, y vuelvo a ejecutar el comando, ya tengo, si se dan cuenta, ya no tengo 3 conexiones, sino que él me genera otro puerto. Voy a abrir otra terminal y así es cada vez. Si yo coloco, si hago 20 conexiones o tengo 20 terminales, o cada vez que abro una pestaña, mira, 5. Cada vez que él me establece una conexión y él me asigna un puerto efímero que hace parte de ese rango. Entonces, digamos esto porque es importante. Por el hecho de que cuando se vayan a configurar las ACLs, sí, acá tengo todos estos puertos. Cuando se vayan a configurar las ACLs, se le debe indicar a la ACL cuál es el rango de puertos. Esto me lo dice acá y por eso lo tienen súper claro, sobre el cual tengo permitido que haya esa conexión tanto para las respuestas que genera el servidor a través de una solicitud de internet y viceversa. Entonces vamos a manos a la obra. Entonces en este caso tengo 2 ACLs, una pública y una privada. ¿Sí? Normalmente esto viene por defecto, ¿sí? Como vienen, las dejé ahí para hacer el ejercicio. Viene por defecto. Y lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a configurar las reglas de entrada. Voy a configurar 2 reglitas básicas, SSH y CMP. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que me indica la documentación es que él va evaluando desde la más pequeña hasta la más alta. Entonces, yo voy a agregar 3 reglas. La primera regla me va a indicar que voy a permitir todo el tráfico SSH. La segunda regla voy a decir que me permita todo el tráfico ICMP. La tercera regla, agregar 4 reglas. La tercera regla me va a decir que me va a permitir para los temas de los puertos efímeros, ¿sí? Dejémosla acá. Inicialmente no la hagamos. Entonces, y la cuarta regla, ahorita voy a hacer el ejemplo con la cuarta regla. Esta voy a decir que todo el tráfico me lo deniegue. Acá aquí le estoy indicando a la ACL. Estoy diciendo simplemente que me permita SSH, CMP. Y una vez, él va evaluando de aquí para abajo. Una vez se evalúe esto, esta tercera regla, lo que me indica es que me deniegue todo el tráfico que sea distinto a lo que se permitió acá. ¿Qué pasa si yo le digo que en la primera regla le digo que me deniegue todo el tráfico y después en la regla 10 y regla 30 le digo que me permita ICMP y SSH? Pues simplemente él me va a tomar lo que dice la regla más baja. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Manos a la obra. Entonces, acá tengo la máquina
Hasta el momento no se ha modificado absolutamente nada. Tengo conectividad. Si yo llego acá y le digo que me haga telnet, él me hace un telnet. Si le digo que me haga pin, él me hace un pin sin problema, ¿cierto? Listo. Ahora pongamos en práctica lo que dice la documentación, y era lo que les explicaba ahorita. Si yo llego acá y pongo que en la primera regla le digo que me niegue todo el tráfico, en la segunda que me permite SMP, en la tercera le digo que me permita SSH, el que va a pasar, que la primera regla, que es la más bajita, me está diciendo que niegue todo. Entonces automáticamente estas que están acá para abajo me las va a ignorar, que son las mayores. Entonces acá ya perdí conectividad, ¿sí? Si yo llego acá y le digo hágame un pin, ya no me lo va a permitir. Entonces digamos, por eso es muy importante conocer ese orden. Entonces las reglas son de número menor, digamos, se debe configurar qué es lo que se tiene que permitir. Y en la última regla pues normalmente se le debe indicar que bloquee todo el tráfico diferente, ¿sí? Digamos acá, de esa manera corroboramos que lo que dice la documentación en esta partecita es cierto, que es la primera regla de oro, ¿sí? Esa es la primera regla de oro. Ahora yo puedo decirle también lo siguiente, regla de entrada. Ahora estamos configurando la regla de entrada. Puedo decirle lo siguiente. Entonces esto vamos a dejarlo como debería quedar. SSH acá. Y acá le digo todo el tráfico. Listo. Que me lo bloquee. Que solamente me permita SSH desde esta dirección IP. ¿Sí? Que me lo permita. Ahí está. Y decirle que solo me permita, y ya voy a hacer la prueba desde esta dirección IP. Eso es lo mínimo que uno debe hacer. Indicarle desde qué direcciones IP se va a permitir la conectividad. Si no, pues cualquier persona con una terminal puede conectarse a la instancia. Entonces, guardar cambios. Si yo llego acá, ya puedo conectarme. ¿Sí? Y ya me voy a permitir. Ahí está. Voy a hacer un ejemplo, voy a conectarme a otra máquina que tiene otra dirección IP y voy a hacer la prueba. Y efectivamente no me tiene que permitir conectarme. Entonces, por ejemplo, digamos, esta es otra máquina que está en otra red, en otra IP pública y ya no va a permitir el PIN. Pero desde la IP que le indiqué, sí me va a permitir. Es lo que les quería mostrar acá. Subimos. Entonces, por ejemplo, desde esta que es la IP que le indiqué, se va a permitir. Y también me va a permitir el SSH, el telnet, el puerto 22, cosa que no voy a poder hacer acá. Entonces, digamos, eso es lo primero que hay que configurar. Eso es lo mínimo de seguridad que uno tiene que indicar. Configurar desde qué dirección IP se van a permitir las conexiones. Obviamente la configuración pues más segura es hacerlo a través de habilitar la VPN y hacerlo a través de la IP privada. Eso es lo más seguro realmente. Y es como por lo menos debería quedar una configuración de estas. Pero esto es un ejemplo. Es un video de pruebas. Entonces, esto es para las reglas de entrada. Para las reglas de salida, igual. Si yo no le configuro
el rango de puertos, que esto también es muy importante. Voy a decirle igual SSH, puerto 22, que permita, voy a hacer el ejemplo, ICMP, y voy a decirle que la regla 30 al tráfico. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a revisar. Ahí estoy configurando la regla de salida. Entonces, revisemos. Automáticamente, telnet al 54 no voy a tener. Y que termine acá la... Listo, entonces, ¿por qué pasa esto? Porque necesito configurarle el rango de puertos efímeros, el cual nos contesta a una solicitud de un cliente, ¿sí? Y lo hace a través de los puertos que se indicaban actualmente. Entonces, primero es el rango. El rango que les indicaba ahorita es que va desde el 32.000 algo hasta el 60.000 algo. Entonces, simplemente acá lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a agregar una regla adicional que se llama Custom TCP. Voy a decirle que lo permita. Y voy a decirle que va desde el 33.000. Coloquemos acá el que viene por defecto. Pero pues la idea no es esa. Ahorita configuro el que debe ser. Pero este me dice que va del 32.000 hasta el 65.000. Entonces acá me dice rango de puertos. Y desde todas las IPs o simplemente desde el IP que yo le diga. Así que lo permito. Listo. Si yo vuelvo a revisar, ya me permite. Pues digamos, eso es importante cuando se configuran las reglas de salida también. Hasta ahí vamos. Ahora, ahora el paso siguiente. ¿Qué quiero hacer? Como la idea es conectarme, hacer un puente entre esta que es la red pública y esta que es la privada, ¿sí? También tengo este servidor va a actuar como cliente. Ahorita el cliente era este, ahora el cliente va a ser este. Ahora voy a tener que también indicarle lo siguiente. Si se dan cuenta, acá yo no tengo reglas, el rango de puertos efímeros. Si yo hago lo siguiente y es conectarme, primero voy a conectarme a la instancia. Va a ser un telnet al 22. ¿Qué va a pasar? Que como él también es un cliente, él debe permitir como tal realizar solicitudes a través de los puertos efímeros, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para que me permita esta configuración? O sea, saltar de acá a acá. La configuración que hice ahorita era desde acá hasta acá. Ahora venimos de acá a acá.
Entonces simplemente es lo siguiente. Tengo que entrar a las reglas de entrada y configurarle también el rango de puertos efímeros que van a ser y le voy a decir que permita y acá le voy a decir que elimine. Listo, entonces una vez se hace esto, reviso otra vez y bueno, entonces digamos ahí ya configuré como tal la ACL para la subred pública y que me permita conectarme a la subred privada, ¿sí? Digamos acá prácticamente para la subred privada es lo mismo, pero entonces digamos acá hay algo pues importante, y es que esta subred privada la idea es que solamente me permita tráfico, ¿sí? Entonces voy a decirle que SSH, si tuviese una base de datos pues le configuro acá el puerto de la base de datos. La idea es que como esta es una subred privada y se debe restringir todo el tráfico desde otras diferentes instancias, acá yo simplemente lo que voy a decir es que solamente me permita tráfico desde esta dirección IP. Desde ninguna otra dirección IP debe permitir tráfico, ¿sí? Tanto SH, ICMP, cualquier tráfico desde otra IP que lo niegue. Vamos a la configuración mínima. Si acaso tuviera una base de datos o algo, pues le indico cuál es el protocolo y el puerto sobre el cual se va a comunicar. Regla habilitada. Revisemos que esto siga funcionando. Ahí está. ¿Sí? Y ahora la regla de salida. Voy a cambiar el pin. Regla de entrada. ICMP. Ahora miremos las reglas de salida. Ya miramos qué pasó ahí. Igual. Acá la 5. Voy a decir que SSH. Solamente desde acá. La 10. Entonces acá ¿qué va a pasar? Listo, el telnet está funcionando bien. Ahora vamos a indicarle el rango de puertos para la regla de salida. Listo, entonces digamos acá él no me permite porque regla de entrada, regla de salida, la configuración. Listo, entonces digamos eso sería por todo. Acá para que me permitiera el ICMP desde esa subred privada, pues obviamente como tenía acá configurada la IP pública, entonces lo que se hizo fue agregar otra reglita indicándole la IP privada. De esa manera ya acá tenemos tanto el PIN y el telnet. Entonces digamos de esa manera se puede identificar que efectivamente, y si me quiero conectar, pues me conecto con IP, con la llave privada.
Ahí está. Digamos, de esa manera concluyo este video donde pues, resalto la importancia de saber el tipo de puerto, pues en IPv4 que hay 3, la importancia de configurar y de no dejar las reglas predeterminadas para evitar de que dejar puertos o vulnerabilidades que puedan quedar ahí como expuestas. Siempre en las subredes públicas, por lo menos, configurar desde qué IP o desde qué rango IP se permite la conectividad. Para el pack siempre pues tratar de configurar subredes privadas. Digamos, una vez se conoce esto, ya se pueden empezar a diseñar diferentes tipos de alternativas que brinden seguridad. Digamos, lo primero que uno debería hacer es dejar el puerto 22 habilitado para que sea consumido a través de una IP pública. Sí, eso sería lo primero. Yo acá debería dejar, en vez de esta IP pública, debería poderme conectar a través de una IP privada. Eso sería lo primero que uno tendría que hacer para brindar pues el mínimo de seguridad. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplito de que uno ¿qué podría hacer? Entonces, se puede dejar que se exponga el puerto, ya puede ser el 443, ¿sí? Y que este se pueda acceder a través de internet. Se puede configurar una IP pool, una VPN para que se acceda a través de la IP privada. Eso es un esquema de seguridad que realmente pues me parece que pues, es chévere, que puede ser muy seguro. Entonces, este esquema ¿cómo funcionaría? Se deja para que se conecte solamente al público a través del puerto 443, puerto 80, bueno, lo que se tenga que exponer a internet. Y que la conectividad a las instancias se haga a través de VPN. ¿Sí? Yo puedo decirle, mira, puedo conectar una VPN que se conecte a la subred privada y de la subred privada me conecto acá a través de SSH, donde solamente le permita que me conecte desde la IP de esta subred privada. Eso puede ser una opción. ¿Sí? Acá se configura un Virtual Gateway, se hace la conectividad, se configura el túnel para que esta conexión sea segura y evitar de que desde internet tengan acceso a estas máquinas. Digamos, eso es una de las muchas alternativas. Digamos, otra alternativa, dicen, bueno, no tenemos una red privada, sino una sola máquina pública. Entonces hacen absolutamente lo mismo. Se deja configurado de tal manera de que solamente se acceda al puerto 443 o el 80 o la aplicación que sea a internet, y que la conectividad a través del puerto SSH se haga a través de una conexión VPN entre AWS, ¿sí? Y el centro de datos, y que en los ACLs se le indique la IP privada desde donde se debe conectar. Entonces acá en las reglas de entradas llegan y ya no dejan esta IP pública, sino que dejan una IP privada, por ejemplo, como esta, que solamente se conecte desde la IP ¿sí? Que corresponde a la subred del centro de datos. Digamos, una vez se entiende todos estos conceptos, se pueden empezar a diseñar soluciones que estén orientadas a brindar la mayor seguridad a las aplicaciones. Digamos, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.